Voy a empezar entonces con un epígrafe que dice lo siguiente. Para que algo ocurra, algo debe partir. La primera figura de la esperanza es el miedo. La primera aparición de lo nuevo es el espanto. Antes de saltar al discurso, de tomar por asalto la palabra y abordar mi tema, quisiera adelantarles que no estaré en condiciones de cumplir las promesas que prodiga el título de mi presentación. Apenas podré, quizás someramente, delinear unos cuantos elementos aún dispersos sobre estas cuestiones, asumiendo como propio el miedo que genera la esperanza una vez traspasados los límites del ántropos, pero sobre todo con el espanto que produce la novedad abierta en la interrupción de su fuerza centrípeta, para decirlo con el epígrafe que les acabo de leer. El hombre está partiendo, como un rostro que se desdibuja en la arena cuando sube la marea, diría Foucault. Esa es la condición para que algo ocurra. ¿Pero qué ocurrirá? ¿De qué manera ocurrirá? Si, como dice una investigación científica publicada la semana pasada, al planeta le quedan 31 años de subsistencia antes de que comience la extinción masiva de los animales humanos, pues la extinción sistemática de otros seres comenzó hace rato, quizás este sea nuestro kairos, el momento oportuno para volver al materialismo, aquella filosofía que en la definición adorniana asimila la conciencia íntegra y no sublimada de la muerte, una filosofía que extiende una prohibición sobre la esperanza y que quizás en esa prohibición contempla el último refugio de la esperanza. El título, entonces, responde a las coordenadas de una investigación en curso que llevo adelante bajo la forma de una entidad múltiple, la colectiva materia, un grupo de trabajo que aborda posibles relaciones entre el reciente giro materialista en filosofía y las derivas del así llamado antihumanismo francés e italiano finisecular. Se trata entonces más de la elaboración de un mapa provisorio que de la exégesis de un conjunto doctrinario cerrado. El materialismo poshumano es un intento de pensar el descentramiento de lo humano en las conceptualizaciones de lo existente no humano y su vínculo con los nuevos materialismos, a partir de los cuales es posible reconsiderar la materia por fuera de su definición idealista como contracara negativa, inerte y disponible de lo ideal. En el actual contexto postantropocéntrico y postnatural, se ha vuelto imprescindible considerar lo que hay en el planeta más allá del principio antrópico, es decir, no solo por fuera de la lógica que hace de lo humano un sustrato metafísico, lo que podríamos llamar el principio antropológico fuerte, sino también por fuera de aquella lógica que lo considera el fin último de la vida planetaria o un eslabón necesario en su desarrollo, según la caracterización que propone un filósofo argentino llamado Fabián Ludueña Romandini. El materialismo posthumano es finalmente un intento de cartografiar el espacio que se abre con la interacción, la hibridación y la coemergencia de todo lo existente, en las que los actores humanos todavía están allí, pero no ya en el centro de la acción, sino inextricablemente entrelazados con lo no humano. Pero vayamos por partes. La primera parte se llama El humanismo es un idealismo. Pasada la primera mitad del siglo XX, Adorno caracterizaba el idealismo como una filosofía burguesa que reduce la multiplicidad a la unidad y lo dado al pensamiento, y que por ello sirve de justificación racional al estado actual de cosas, pues piensa la sociedad y la historia como procesos racionales. Según este dualismo metafísico, la realidad total deriva del yo, incluso aunque el yo se diga de muchas maneras, advierte Adorno. Todo lo que existe puede reducirse al espíritu. El sujeto funda el conocimiento y éste la realidad. El principio identificador sobre el que se erige el idealismo es, de este modo, el instrumento para el dominio de la naturaleza, pues inventa individuos iguales, indiferentes e intercambiables como mercancías en el mercado capitalista. Es por ello que el materialismo deberá desenmascarar al espíritu como principio de dominación de lo relegado al no yo, y partir de la experiencia corpórea del placer y del displacer como momento no cognitivo que atraviesa la espiritualidad. Aunque con un desconocimiento de la escuela de Frankfurt del que supo lamentarse oportunamente, unos pocos años después, Michel Foucault
se pronunciaba contra los espejismos de la ideología humanista que representaba para él una de las formas de justificar el control del funcionamiento de la humanidad, gran inventora de las soberanías sujetadas, que son el alma, la conciencia, el individuo y la libertad fundamental. Pero más allá de sus malas consecuencias para los animales humanos, a los que transformó en sujetos incrustándoles el espíritu y la conciencia y separándolos en individuos, podríamos decir, trayendo a este contexto las consideraciones adornianas, que el mito humanista ha producido, además, una taxonomía sostenida en la separación y jerarquización de los vivientes que redundó en un sistema de dominación, usufructo, consumo y exterminio de otras formas de vida y de ser del planeta Tierra. Esta mitología de lo humano, para decirlo ahora con terminología gambeniana, ha blindado el centro vacío de la máquina de separar, transformándolo en el último fundamento de su funcionamiento. El hombre es el mito que está en el centro de la máquina antropológica y es por lo tanto una nada que da la impresión de ser algo, choque non c'è, según la célebre definición de Furioiesi que Agamben retoma. La humanidad es una imagen construida a partir de una autorreferencialidad antropocéntrica que se sostiene en una decisión a la vez metafísica, ética, teológica, científica y biopolítica de aislar e incomunicar el continuum de lo viviente y de lo existente en general. Así, la invención del individuo habilita la definición del hombre presente en la antropología metafísica, que habilita esa definición, parece haber sido una de las mayores prestaciones que el idealismo ha dado a la modernidad filosófica. La segunda parte se llama Nunca fuimos individuos y comienza con un epígrafe de Lyotard que dice lo siguiente. Y si por una parte los humanos en el sentido del humanismo estuvieran obligados a ser inhumanos, y si por la otra lo propio del hombre fuera estar habitado por lo inhumano. Por su parte, el paradigma biológico moderno fue en general coherente con la antropología metafísica que se le ofrecía como discurso justificador. El estudio de las especies conformadas por ejemplares individuales e independientes, en interacción con otros individuos de la misma u otra especie en función de un beneficio mutuo, se correspondía con la invención de un individuo humano excepcional y fundamental que ordenara ontológica y moralmente en torno a sí el resto de lo existente. Sujeto soberano que confiscaba para sí y fiscalizaba todo posible acceso a una naturaleza que en oposición lo espejaba. Individuo y ciudadano de una cultura-mercado en la que comerciaba con libertad. No casualmente, el gran mercado del intercambio es una de las metáforas usadas para pensar la relación entre las especies diversas y el modelo de la individualidad animal fue privilegiado en la biología moderna por sobre la complejidad orgánica de los vegetales. Quiero aclarar que todas estas disquisiciones respecto de la biología son simplemente para hacer el contacto con la filosofía y es simplemente retomar algunas consideraciones de la biología contemporánea que en sus aspectos más técnicos me exceden. Sin embargo, las ciencias de la vida contemporáneas afirman que la individualidad es una característica poco frecuente en la Tierra. La interacción biológica interespecies, la simbiosis, es un requisito indispensable para el conjunto de lo viviente. ¿Cómo funcionan los sistemas simbióticos? En un comienzo se los pensó como autopoiéticos, es decir, como unidades autónomas, autoproductoras, con límites espaciotemporales autodefinidos que tienden a ser controlados de manera central y que son homeostáticos y predecibles. Pero ahora se los considera ya no auto, sino simpoiéticos, esto es, sistemas producidos colectivamente sin límites espaciotemporales en los que la información y el control se distribuyen entre sus componentes. El concepto de holobionte ha servido dentro y fuera de las ciencias biológicas para criticar la prerrogativa de la individualidad. Como conjunto formado por un organismo multicelular complejo, animal o planta, y todos sus microorganismos asociados, el holobionte es una reunión simbiótica en nudos espaciotemporalmente múltiples que se relaciona a su vez con otros sistemas complejos dinámicos y no es reductible a las unidades biológicas limitadas supuestamente preexistentes, genes, células, organismos, etc. La Tierra entonces ya no está poblada por individuos separados, pertenecientes a especies independientes que se relacionan
relacionan exteriormente con otros individuos de otras especies. Encontramos ahora criaturas multiespecíficas, compuestas de células provenientes de distintos tipos taxonómicos que se relacionan con otras criaturas de características similares, como la Mixotrica paradoxa, esa paradoja con los pelos mezclados, que vive como simbionte en el interior del tracto digestivo de la termita Mastotermes darwiniensis, facilitándole la digestión de la celulosa que compone la madera que come. Pero no hace falta pensar en desconocidas criaturas con nombres latinos para comprender este concepto. Incluso las vacas son holobiontes, pues mantienen una comunidad simbiótica de microorganismos que viven en su intestino y hacen posible la digestión del pasto. Así, este concepto de una unidad de vida múltiple y común, simbiótica, que resalta los procesos e interacciones recíprocos entre organismos, ha comenzado a reemplazar las narraciones biológicas individualizantes. Después de todo, con los mapeos del genoma se sabe que todas las especies de animales y plantas tienen al menos 2 tipos de genomas interactuantes y algunas hasta 5 o más tipos. No hay mónadas sin ventanas, puras e incomunicadas en este planeta. Ni siquiera el Homo sapiens está constituido de ese modo. Nunca fuimos individuos, pues la materia de la que estamos hechos los vivientes del planeta es la mezcla de miles de formas de vida que se juntan y separan de modos diversos, una continuidad y permanente comunicación de montajes simbióticos en interactividad. Con las investigaciones en torno al genoma y la sospecha de que la presencia de la especie humana en el planeta ha devenido geológica, de lo que hablaré en el siguiente apartado, el discurso biológico ha comenzado a virar desde la síntesis moderna a lo que la zoóloga McFall-Guy llama síntesis posmoderna. La así llamada síntesis moderna o nueva síntesis integraba la teoría de la evolución de las especies por selección natural darwiniana con la teoría mendeliana de los mecanismos de herencia para pensar la evolución intraespecies, donde las unidades acotadas, genes, células, organismos, poblaciones o especies, eran pensadas en relaciones de competencia. Sin embargo, la destrucción del complejo de relaciones multiespecie que el animal humano está llevando a cabo no puede explicarse con estos acercamientos separatistas, pues la destrucción incluye la desaparición de organismos individuados, especies enteras o macrobiomas, como los arrecifes de coral, pero también una serie de mundos microbianos dentro y fuera de los cuerpos de los organismos. Es por ello que la síntesis posmoderna, o una nueva síntesis, se ofrece como marco teórico interdisciplinario para considerar la interacción de las especies mezcladas en una evolución que ya no puede pensarse como una herencia de los rasgos deseables a la descendencia directa de una especie. El devenir de las especies es ahora un devenir multiespecífico, que debe ser estudiado en su relacionalidad y cooperatividad por una biología transdisciplinaria en colaboración con las artes, la historia, los estudios tecnológicos y la filosofía, entre otras indisciplinas posibles. Estos nuevos acercamientos al fenómeno azaroso de la vida planetaria trastocan el principio del individuo que estructuró las líneas dominantes del pensamiento biológico, político, económico y filosófico. El individuo, según la célebre formulación simondoniana, debe ser estudiado como el resultado de una operación de individuación sobre una realidad preindividual entendida como una multiplicidad intensiva. En este sentido, si nunca fuimos individuos, ninguna de las entidades que pueblan la Tierra, incluidos los animales humanos, la pregunta por la comunidad, entendida como la pregunta política por excelencia acerca de cómo constituir el lazo social, es siempre antrópica y supone una separación previa que se nos muestra ahora como un resultado. Lo que hay es el lazo y la individualidad es, en todo caso, un efecto contingente y momentáneo de los lazos que nos constituyen. El sintagma comunidad de lo viviente, que suele utilizarse para pensar vínculos no antropocéntricos, deberá ser cada vez revisado para no quedar entrampados en la lógica exclusivista del individuo y en la preocupación centralizante por la ampliación del círculo de inmunidad, que es siempre y a la vez un círculo de impunidad. Círculo mágico que delimita sobre la superficie múltiple de la materia quién es objeto disponible y qué es objeto calculante,
si se me permite aquí invertir la atribución subjetiva-objetiva del quién y del qué para enfatizar su carácter arbitrario. Seguir preguntando cómo es posible vivir juntos es olvidar que vivimos, somos juntos, que somos esa superficie rejuntada y mezclada, una superficie que ya no responde a la lógica de lo interior-exterior, del todo y las partes, ni a la retórica del huésped, hostis, hospes, o del beneficio, sino a la diversidad de lógicas de lo existente extrañamente combinadas que hacen posible eso que se llama vida. De esta manera, el horizonte de análisis ontológico político se habrá desfasado necesariamente de las reflexiones filosóficas en torno a la vida en común de los Homo sapiens, habitantes de ese archipiélago que quiso ser la Unión Europea. Pues las reflexiones europeas, en este caso me refiero puntualmente al debate franco-italiano de los años 80-90 en torno a la comunidad de Blanchot a Espósito, supieron ciertamente alejarse del individualismo utilitario de la economía política clásica, pero parecerían por momentos todavía deudores del excepcionalismo humano y con él del procedimiento de separación y jerarquización implicado en el ejercicio de dominación. Será imprescindible entonces que la reflexión la continúen nuevos pueblos, para los cuales el término humano no tenga necesariamente sentido, como sugiere Bruno Latour, siguiendo de cerca las consideraciones sobre el perspectivismo amerindio de Eduardo Viveiros de Castro. A su vez, nuestro horizonte de análisis también necesitará alejarse del biocentrismo, que ampliando el círculo de lo viviente, no obstante reproduce la máquina de inclusión exclusiva y de exclusión inclusiva entre lo viviente y lo existente. Como indica Haraway, tal vez sea necesario todavía reemplazar el término holobionte por el de holoente, para dar cuenta de los encuentros simpoiéticos dinámicos entre lo biótico y lo abiótico que se dan en la Tierra. En efecto, podríamos decir que, así como fue necesario incluir el modelo vegetal para pensar más allá de la individualidad animal, tal vez sea necesario abandonar el privilegio de lo vivo para lograr evitar no solo el antropocentrismo, abandonado ya por toda filosofía ocupada con la vida como unidad de análisis más amplia que el sujeto humano, sino el antropismo, que transformó la vida en la excusa cosmológica que preserva la importancia de lo humano en un universo eminentemente abiótico. ¿Acaso solo de ese modo, asumiendo la radical juventud y contingencia del fenómeno de la vida y sobre todo, sin confundir las figuras de la conexión con las de la totalidad, pueda pensarse esa extraña comunidad terráquea de lo viviente existente sin correr ya el riesgo de darles rasgos de una fusión sustancial de individuos que culmina en una jerarquización totalizante? Si queremos comprender cómo fue que, buscando salir del mundo hacia la segunda estratosfera de las arjai universales, el hombre se volvió una etapa geológica, es necesario abandonar el antropismo justificacionista o culpabilizador de nuestro proceder en la Tierra y el pensamiento global que lo sostiene. Porque el antropos de la sexta gran extinción en curso no habrá sido el ser humano como agente universal, sino el conjunto desagregado de individuos sometidos a la división del trabajo y todas las contradicciones que lo atraviesan. Porque como es obvio para nosotras, y permítanme aquí el chiste feminista, el hombre universal es en realidad el varón blanco urbanizado, hablante de un idioma estándar, heterosexual, inscrito en una unidad reproductiva de base, ciudadano de pleno derecho de una comunidad políticamente reconocible, como dice Braidotti. Del mismo modo, y de esto me ocuparé a continuación, tampoco la metáfora del mundo como una esfera en la que está todo incluido podrá ser ya la Tierra que retroactúa en las acciones humanas. La tercera parte se llama el antropoceno, los efectos pétreos del cálculo subjetivo. La atención a las relaciones intra-multi-especies llega en un momento en el que esa interacción está dejando de funcionar a escala planetaria. La pregunta por la simbiosis parece plantearse recién cuando las formas de estar juntos de los existentes se ven amenazadas por una nueva fuerza que moldea la geohistoria, la humanidad tomada en bloque y como único conjunto. Aunque se discute aún sobre la posibilidad de llamar antropoceno a esta nueva etapa geológica, desde
el 2012 existe un aproximado consenso entre los geólogos respecto de la finalización del Holoceno. Es decir, se ha abierto un nuevo periodo de inestabilidad en el que el planeta se ve afectado, transformado radicalmente por un nuevo agente geológico, la acción humana. No obstante, la velocidad de las transformaciones, medidas habitualmente en miles y millones de años, la diversidad de causas que se le atribuyen, todas humanas pero distintas, la invención de la agricultura, la revolución industrial, la era nuclear, etc., producen una inestabilidad en la férrea distinción entre geología e historia que posibilita el traspaso del concepto geológico hacia discusiones filosóficas, antropológicas y políticas, y en ciertos casos induce a la propuesta de nuevos nombres menos ambiguos, como capitaloceno, euroceno, angloceno, etc., para evitar un posible resabio antropocéntrico que siguiera pensando la humanidad como un agente universal. Sin entrar en esa discusión, quisiera subrayar el cambio de perspectiva producido respecto de la figura del hombre. Allí donde la modernidad veía el progreso de la humanidad hacia lo mejor, la invención de la máquina de vapor, la modificación de los cursos de agua y su transformación en energía eléctrica o la invención de nuevos materiales, hoy buscamos las ruinas sedimentadas de un devenir pétreo de una humanidad desagregada que por fin iguala en poder a las antiguas fuerzas geológicas que produjeron los cambios de etapa. La artificialización progresiva de la Tierra nos arroja por fuera del concepto tradicional de naturaleza y su relación opositiva con la cultura humana. Bueno, toda la discusión contemporánea en torno al concepto de Gaia que introducen Margulis y Lovelock en los 70. Y con ello nos invita a abandonar la insistencia ideológica de un sujeto abstracto universal, incluso para pensar las responsabilidades que tendremos que afrontar como especie frente a la destrucción de la Tierra globalizada por el colonialismo cristiano, europeo y capitalista. Esto significa que el antropoceno no puede ser leído como el resultado de las actividades del Homo sapiens pensadas en abstracto, sino como el efecto de un nexo particular entre prácticas epistémicas, tecnológicas, estéticas, sociales, políticas y económicas en la realidad contemporánea del petrocapitalismo, como lo llaman Davis y Turpin. Estas prácticas legitimaron todas las formas de violencia conocidas al interior de la jerarquización de nuestra especie, la supremacía blanca, el colonialismo, el patriarcado, el heterosexismo, etc., que eran a su vez réplicas perfectas de la violencia invisible ejercida sobre el mundo no humano. Por ello, sin borrar la historia de violencias detrás de un antropos abstracto que nivele las responsabilidades, y aquí voy a citar un poquito a Latour, la verdadera belleza del término antropoceno consiste en llevarnos lo más cerca posible de la antropología y en volver menos inverosímil la comparación de los colectivos liberados por fin de la obligación de tener que situarse todos en relación los unos con los otros según el exclusivo esquema de la naturaleza y las culturas, unidad de un lado, multiplicidad del otro. Fin de la cita de Latour. Esta etapa posthumana y postnatural nos ofrece la posibilidad de salir del universalismo global para volver a pensar una redistribución de la potencia de actuar, como decíamos al comienzo. Un actuar que acaso ya no responda a la distinción humana entre praxis política, un fin sin medios, y una poiesis artística, un medio con vistas a un fin, y que pertenezca a ese tercer género que Agamben, con Barrón, llama gesto. Una detención de la teleología que sea un exhibir la medialidad misma, una relacionalidad ni totalizable ni individualizable que somos las colectivas existentes del planeta. Así, el antropoceno es una transformación epocal a nivel geológico que exige volver a pensar también la política y la estética. Por un lado, repensar nuestros compromisos más allá de la jerarquización impuesta por la teología política hacia la construcción de lo que estaríamos tentadas en llamar una geología política. Y por el otro, volver a pensar una estética más allá de su colaboracionismo moderno a partir de su literalidad etimológica como una disciplina ocupada en la aistesis, esto es, la sensibilidad en su doble filiación como capacidad de percibir y con la capacidad de ser concernido. La última parte se llama la estética y el arte, salir de la bioestética para pensar la biopoiesis.
La estética moderna, tal como se explicita en su manifiesto más acabado, la crítica de la facultad de juzgar o crítica del juicio kantiana, se funda en el doble movimiento de separar el sujeto del resto de lo existente para ponerlo a su disposición. Ese es el primer movimiento, y el segundo es mantener unido así ese sujeto que se desangra, suturarle el corte producido en aquella separación. El sujeto, habitante de dos reinos, el de la necesidad monolítica del mundo natural y el de la libertad multimoral, se reconcilia consigo mismo gracias a una nueva facultad, el sentimiento de placer y dolor, cuyo principio, la conformidad a fin, le devuelve una teleología que se le había perdido en el corte. Resulta de especial interés el hecho de que para llegar a la consideración de la vida orgánica, es decir, a la posibilidad de formular una teoría física de la finalidad objetiva de la naturaleza, Kant dedique toda una primera parte de su última crítica a la fundamentación del juicio estético, el comportamiento estético del espectador y a la explicación del fenómeno del arte a partir de la figura del genio. La estética, en la medida en que propone una relación sentimental no todavía cognitiva del sujeto con el mundo circundante y en que se ocupa de la obra de arte bella, es la que permite a Kant formular la idea de una técnica de la naturaleza. El arte sirve de modelo explicativo del funcionamiento de la vida orgánica. Tal vez solo a través de la demora en la consideración del quehacer artístico pueda postularse la finalidad de una organización interna de los productos de la naturaleza. En la crítica de la facultad de juzgar, la actividad artística de la que se ocupa la estética sirve de modelo para la construcción de una ontología de la vida, entendida esta como unidad sintética, fuerza formadora y voluntad de sí. A su vez, la experiencia estética queda relacionada con la pregunta por el sentido de la vida a través de la reconducción de estética y teleología a una misma facultad de juicio, facultad que permite pensar la particular como algo contenido en lo universal y que nos permite por ello gozar por el acceso a una idea coherente de la totalidad y coser así aquella herida que nos produce el ser habitante de dos reinos, o mejor, haber sido recortados del trasfondo de lo existente, convertido ahora en un todo compacto que nos sirve de espejo con el cual podemos reconciliarnos como humanidad. Así, lo bello y lo sublime, como juicios característicos de un espectador ilustrado, es decir, liberado de sus inclinaciones sensuales y sus temores morales, se muestran como dos eficientes dispositivos de separación hominizante que disponen el terreno para perpetrar, como su necesario correlato, una imagen del globo como mundo disponible, como naturaleza. Naturaleza que es el conjunto de valores de las representaciones subjetivas que las representaciones subjetivas le adjudicaron. Sujeto hipostasiado o idea negada, da igual, pues siempre es solo el correlato total al que el individuo se opone. Belleza y sublimidad expresan, podríamos decir, la capacidad burguesa de distanciamiento para convertir al agente humano en el espectador frío de un espectáculo natural que la humanidad inventó. Conciliación entre entendimiento y la imaginación, lo bello, o experimentación sensible de lo suprasensible, lo sublime, ambos son instrumentos complacientes de la separación y totalización que transformó lo que hay en recurso natural extraíble. Del mismo modo, el artista concebido como ventríloco de la naturaleza es también heraldo de una falsa reconciliación, que es en realidad una guerra instrumental contra las potencias actuantes y sintientes de todo lo que existe. Conjura inmunológica para la protección de la vida que importa. No es que le esté echando toda la culpa a Kant, ¿no? Es la herencia kantiana, o lo que se leyó, o una manera de leer la tercera crítica. De esta manera podría sostenerse que la estética, coherente con las prácticas de aseguramiento de la vida que Foucault llamara biopolítica, devino una bioestética, como dice Pietro Montani, es decir, una anestetización de la sensibilidad que con la ayuda de las prótesis tecnológicas la nivela, contrae y canaliza. La progresiva convergencia de la técnica con la biopolítica en el proyecto común de asegurar la vida ha contado con el sentimiento estético como aliado fundamental para su perpetuación. Las tesis benjaminianas sobre el vínculo entre arte aurático y el fascismo
deberán ser retomadas desde esta perspectiva para pensar las derivas intensificadas y capitalizadas por el gobierno global de lo vivo en la época de las tecnociencias y las biotecnologías. Cito a Montani, que dice: el dispositivo técnico global hace un uso más estructural y fisiológico de las categorías estéticas, de las que obtiene no solo la imagen oficial del régimen, como en los totalitarismos, sino también su específico horizonte, nivelado, contraído y canalizado de sentido. Fin de cita. Un progresivo vaciamiento de lo sensible, podríamos agregar. La estética ha garantizado una educación sentimental devenida sensacionalismo. Se razona a las contingencias del mundo y a su imprevisibilidad, contracción, subordinación y normalización de la aistesis, aquella capacidad que supo ser nuestra primera aproximación al entorno, percepción, pero también nuestro primer sabernos involucrados en él, ser afectados. Exhibicionismo actual de una vida antes clandestina y con ello también fisiológica y política, como dice Agamben, ¿no? Una vida antes clandestina que nos prepara para la fría visión del espectáculo de cualquier horror devenido imaginable y garantiza la neutralización de toda imagen que muestre lo otro de sí, es decir, su excedencia subversiva. Frente a esta anestetización, ya lo decía Benjamin, es necesaria la rehabilitación política de la aistesis, una redistribución de la potencia de sentir, percibir y ser afectado, y una redistribución de la potencia de actuar que implique volver a pensar como privilegio del arte, ese gran vehículo de la aistesis, su capacidad de inventar formas de testimoniar por las lógicas de existencia olvidadas o exterminadas, y de mantenerse en el terreno muy peligroso de la imaginación, facultad que da siempre mucho que pensar y que fantasea espacios y tiempos diversos. Si el antropoceno es la experiencia de vivir en un mundo tóxico y cada vez más disminuido, es un fenómeno primariamente sensorial. Por ello, una revisión de la estética filosófica se vuelve imprescindible y con ella una revisión de la posibilidad que el arte trae consigo de imaginar, experimentar modos de existencia diversos a los que les hemos sustraído las formas de percepción, sensación, sentir, pensar, actuar y ser. La educación del sentir humano tuvo su contraparte en el olvido y reducción de otras aistesis, de otros modos simpoéticos de estar abiertos en relaciones múltiples. Es así que el antropoceno puede ser también la ocasión a un llamado a reimaginar y a reencantar no solo al humano que grabó su huella en la piedra, sino especialmente a los holoentes, esas relaciones dinámicas y contingentes entre lo biótico y lo abiótico que pueblan el planeta. ¿Qué tipo de arte respondería al llamado? Un arte metaespecífico e interreinos, que imagine la interconexión de la materia biótica y abiótica del planeta en otros tiempos y espacios no antrópicos. Ejercicios visuales, musicales, literarios que asuman perspectivas otras, invisibles, inauditas, inenarrables, pero nunca absolutizables o jerarquizables. No me detendré aquí en posibles ejemplos, podremos en todo caso pensar juntos alguno ahora cuando finalmente salte fuera del discurso y me calle, pero sí diré que numerosas prácticas artísticas se han desplazado hacia la consideración de la materialidad que compone el mundo, cuestionando incluso las relaciones entre lo orgánico y lo inorgánico, o los territorios en los que esas divisiones se hacen posibles. La ecocrítica materialista ha tomado nota de ella. Ahí está lo de la... Entonces, numerosas prácticas artísticas se han desplazado hacia la consideración de la materialidad que compone el mundo, cuestionando incluso las relaciones entre lo orgánico y lo inorgánico o los territorios en los que esas divisiones se hacen posibles. La ecocrítica materialista ha tomado nota de ello. En la obra de arte, materia y sentido pueden entrar en juego mutuos de significación para producir relaciones interactivas, la continuidad, entre humanos y no humanos, permitiendo no solo que la materia agencial sea narrada y representada, sino que ella misma sea un sitio de narratividad, una storied matter, como le dicen Jovino y Opperman. Y es que quizás desde siempre el arte sospechó de la primacía de lo humano y sus construcciones siempre buscaron sus límites, pensar sus límites y fantasear la naturaleza fuera de él. Por ello, si el gobierno y la administración total de la vida y de lo existente,
la biopolítica, que es también una abiopolítica, porque también se administran ríos y montañas y minerales y océanos y gases y rocas, si el dominio convirtió al antropos en piedra, fundamento monolítico de un globo en ruinas, el arte podría volverse una biopoiesis, que sea también un hacer con lo abiótico, una forma de acción que abandone la definición teleológica aristotélica, medios con vistas a un fin, y que conserve la más modesta descripción platónica de un pasaje, conjunto, contingente, continuo, del no ser al ser, pero también, acaso, del ser al no ser. Pues ¿qué es un artista sino aquel necio de la tercera vía que yerra bicéfalo confundiendo el no ser con el ser y el ser con el no ser que denunciaba Parménides? Tal vez de esa forma podría el arte asumir y soportar en su gesto la pura medialidad que somos, exhibir, testimoniar el amasijo de entes en el que estamos. Un arte responsable, no porque responda a un conjunto determinado de reglas morales o se ajuste a un deber imperativo más o menos universal, sino porque es capaz de responder, responsabilidad, habilidad de dar respuesta. Un arte responsable ante la multiplicidad irreductible a regla previa alguna, un testimoniar por ella asumiendo el riesgo de todo testigo. Poder decir, no poder decirlo todo. Como la ofris apífera, quiero aprender a mimetizarme para ahorrar la belleza de las abejas extintas. Muchas gracias. Profesor Kleisner, gracias por la exposición. Yo tengo dos preguntas. La primera sería para resumir de alguna manera, ¿por qué es necesario pensar el poshumanismo? Digamos, no sé si desde una perspectiva histórica, ¿qué es lo que ahorita hace necesario este proyecto del poshumanismo? Esa sería una pregunta. Y la segunda, usted mencionó el perspectivismo amerindio en relación con una comunidad poshumana. ¿Sí? Ahí la pregunta sería, tal vez, o pedirle profundizar un poco más cómo ha sido el aporte de Viveros de Castro ahí en esa relación. Bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Qué hace necesario el poshumanismo? Bueno, creo que todo lo que dije era una respuesta a esa pregunta. Tal vez no te convencí, pero digamos, a mí me interesa pensar el poshumanismo en relación con el materialismo precisamente porque poshumanismo se dice de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, la perspectiva de Braidotti, que lo piensa casi como un contexto histórico, ¿no? Como que estamos en un contexto poshumano, que es interesante esa mirada porque es justamente una mirada que asume que ya estamos en una época post-antropocéntrica y que entonces es necesario pensar en otras coordenadas. A mí, además de eso, me interesa pensar justamente el aspecto ontológico de la posibilidad de ampliación de las lógicas de existencia diversas. En ese sentido, me parece que, digamos, es difícil decir por qué es necesario, no sé por qué es necesario. A mí me parece que es necesario porque este es el momento en el que todo eso se está terminando y quizás sea una buena manera de pasar nuestros últimos 30 años en el planeta. No sé, me parece que claramente ahora fuera de broma, me parece que hay como un problema en la filosofía que todavía sigue viviendo como de las sombras del sujeto y del individuo, y entonces pensar desde la perspectiva del poshumanismo o de ciertas perspectivas del poshumanismo permite justamente poner en consideración las condiciones materiales de producción de las formas de vida a las que estamos sometidos. Como una forma de resistencia creo que es necesario pensar el poshumanismo. Y respecto al perspectivismo amerindio, no tanto, digamos, Viveiros de Castro tiene, digamos, una intervención bastante
importante, no solo en lo que respecta como a su trabajo antropológico específico, sino que discute de una manera muy interesante en el ámbito de la filosofía o de cierta filosofía, con Bruno Latour o con Stengers y con todos estos que están pensando el problema del antropoceno, del cambio climático, etc. Y me parece que lo que tiene, que es lo que retoma ahí en la cita que yo hice, Bruno Latour, es la posibilidad de pensar justamente como por fuera de la crítica a la subjetividad, ¿no? Como si hubiera lugares en los que los hombres produjeron modos de pensar no metafísicos y en donde justamente ese antropomorfismo que aparece en el perspectivismo que Viveiro atribuye a los indígenas latinoamericanos, se pudiera pensar justamente eso, una redistribución de la potencia de actuar en donde lo que no existe es un intento de separación de la individuación porque no aconteció, o en todo caso lo que hay es una proliferación de subjetividades, es decir, que la única salida no es la crítica, digamos, la salida nietzscheana de la crítica a la subjetividad y la crítica a la metafísica, sino que existen otros modos de pensar que directamente no tienen ese problema. Y lo genial es que eso acontece aquí y nosotros, yo misma, seguimos como atrapados en la lógica de la necesidad de discutir con los europeos o con la tradición filosófica occidental, cuando hay otros elementos, hay otros pueblos. Por eso yo y puse la cita de Latour, donde dice, bueno, serán tal vez necesarios otros pueblos en los que el término humano no signifique nada para que puedan pensar el devenir político de esta época. O sea, que, digamos, muy importante. Hay un libro de Viveiros y Danowski muy interesante que se tradujo ahora hace poquito en la Argentina, cuyo nombre no recuerdo, pero que es sobre los discursos apocalípticos. Y ahí sí es un libro de filosofía, porque Danowski es filósofa. Es un libro donde ellos digamos, recuperan todas estas discusiones en torno al fin del mundo y hay una parte dedicada justamente al modo en el que el perspectivismo amerindio piensa una relación temporal que no necesariamente incluye esa perspectiva apocalíptica occidental, ¿no? Bueno, eso se me ocurre, no sé si te respondo, pero... Hola, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta que obedece a mis intereses personales, quiero confesar. Como todo. Tal vez. Yo soy estudiante de pregrado de literatura y estoy en proceso de comenzar mi etapa de tesis, y yo he tratado de abordar este tema en su articulación con la literatura. Recientemente he hecho, digamos que, estudios de algunos textos latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX y he encontrado conceptos muy interesantes, por ejemplo, el equívoco amor que plantea Clarice Lispector cuando su pigmea se enamora de una bota, o por ejemplo Millo Vestini cuando plantea la historia de las baratijas, que son los pequeños objetos con los que hacen parte de nosotros y que entre más traídos y más usados más valor tienen. Yo quería preguntarte qué reflexión te suscita esa articulación hoy de la literatura con estas ontologías orientadas a los objetos, o ontologías posorgánicas. Sí, bueno, me parece que es una relación muy interesante. De la ontología orientada a objetos, hay algunos autores que me interesan más que otros. Morton, por ejemplo, me parece que es un autor muy interesante precisamente porque se hace cargo de algo que otros del realismo especulativo no hacen, que es como en ese rechazo al giro lingüístico, no asumir que el lenguaje es una cosa, es un objeto. Entonces terminan como en esa discusión post-kantiana que me parece bastante poco interesante, pero sí, en el caso de Morton, por ejemplo, o incluso el texto de Hartman sobre Lovecraft es interesante. Hay ahí todo por hacer. Los dos ejemplos que mencionás son hermosos. Están también, Jovino y Opperman, que yo cito aquí, que trabajan con la ecocrítica materialista y hacen algunos aportes muy interesantes, sobre todo en literatura. Tal vez falta un poco más eso en otras artes.
pero en literatura sí, es como un campo abierto bastante nuevo, pero como ya bastante fructífero, digamos, y a mí me parece muy interesante, con resultados, digamos, con los que a veces estoy de acuerdo y no, pero sí, incluso yo misma a veces me dedico como a ese tipo de trabajos, como de búsqueda de esos paradigmas materialistas poshumanos en algunas obras de la literatura. Bueno, ahora Argentina, por ejemplo, hace poco escribí algo sobre las aventuras de la China Iron, que es la última novela de Gabriela Cabezón Cámara, que es una escritora argentina muy buena, cuyo libro le acabo de regalar a alguien, y bueno, un poco en esta línea. Pero no solo la ontología orientada a objetos, que algunas veces se queda como en el trabajo puntual sobre los objetos, a veces tomados como individuos, y eso, digamos, a mí me parece que es menos interesante, digamos así, sino lo que implica el corrimiento hacia una consideración del entrelazado, de los lazos, de la imposibilidad de establecer, digamos, separaciones, ¿no? Y entonces, en ese rejunte de cosas que somos, por ejemplo, la bota y yo, en el amor, bueno, el Lispector, me parece que toda ella es como la gran materialista poshumana avant la lettre. Entendiendo que el individuo es una relación con los otros, un producto de los otros, lo dijiste en tu conferencia, no es un punto de partida, sino que es el resultado, el efecto, el movimiento que nace en la simbiosis, una simbiosis mucho más amplia, porque ya tú la pusiste no solo en términos de vida, sino en lo biótico y lo no biótico. ¿Cómo habría que rescatar una idea de individuo que sea acorde a un materialismo poshumano? Porque si no quedamos de nuevo en esa imposibilidad de subsumir el individuo, como ahorita la respuesta que acabas de darme a pistas, es decir, no se trata simplemente de igualdad, de como todos los seres vivos, como hay una diversidad simbiótica, heterogénea, de ningún ser vivo es solo, sino que está mezclado con nosotros, y no se trata de hacer homogenización de eso, no es un objeto simplemente, sino que en la naturaleza está el movimiento, el proceso, etcétera, etcétera, a través de estas, holoéntico, ¿verdad? ¿Cómo? Holoente. La naturaleza es una especie general de un holoente. Entonces, pero como no hay homogenización, el hombre no es igual al otro, los seres vivos y dentro de los mismos seres vivos, porque tampoco el concepto de especie ahí se pierde un poquito. Entonces, ¿cómo es posible rescatar una noción de individuo que no esté inmerso nuevamente en una... Es como una pregunta de... Sí. Observar la diferencia, la singularidad, sí, la ahí está. en medio de Eso. Digamos, atacar la idea de individuo es en realidad estar atacando la idea de individuo como fundamento. Es lo mismo que el caso de Viveiros de Castro. Uno puede decir, todo es sujeto. El problema no es el sujeto, sino la valoración que se hace a partir de esa separación. Yo no es que, digamos, en mi argumentación de ninguna manera quisiera como dejar dicho esto, que bueno, no hay individuos, o que no se puede dar algo del orden de la singularidad. De hecho, podría hacerse como, digamos, el análisis a partir de la idea de singularidad, como la toma de Agamben, por ejemplo, que justamente lo que hace ahí es... Yo quise hacerlo con Adorno porque a mí me interesa la cuestión política que Adorno presenta, que Adorno y Horkheimer presentan, que más allá de que, digamos, hay algunas diferencias teóricas que yo pueda tener respecto de cierta idea de dialéctica que ellos usan, me parece que es muy interesante como ellos enseguida, incluso antes de mitad del siglo,
entienden que hay, o sea, todo el análisis que ellos hacen del exterminio es un análisis vinculado directamente con el exterminio de la naturaleza, o de lo que ellos entienden que es la naturaleza, que igual es la naturaleza tal vez pensada de manera ideal, no sé, digo, sí me importaba retomar a Adorno, pero se podría hacer esto mismo con Agamben, por ejemplo, y decir que no hay individuos del mismo modo en el que Agamben señala que hay una falsa dicotomía entre universal y particular, ¿no? Y que lo que tiene de bueno la noción de individuo es que de alguna manera, en mi opinión, pone en evidencia esa falsa dicotomía entre lo universal y lo particular, que en el caso de Agamben se resuelve con la idea de singularidad. La singularidad es un ejemplo, es una cosa, pero vale por todas. En ese sentido, lo que me interesa es pensar como por fuera del orden de la fundamentación, no la identidad, la igualdad, la intercambiabilidad, sino un valor de ejemplo que pueda tener cualquiera de los entes o de los bioentes o los holoentes que pueblan el planeta. A mí lo que me interesa es pensar como por fuera de la lógica de la jerarquización y de la separación en ese sentido. Me parece que, digamos, sí, yo soy un individuo en el sentido en el que vos lo planteás, podríamos decir, sí estaría dispuesta a decir su singularidad para seguir sosteniendo que la idea de individuo marca bien cuál es la paradoja de la intercambiabilidad, de la representación, del problema de la representación que trae consigo el problema del individuo. El individuo parece que está ahí siempre para ser representado por lo alto. O sea, y en cambio la singularidad ya no, digamos, en sí misma es una representación de todo a la vez que en su propia diversidad. O sea, hay que pensar, tal vez no es el término individuo el más feliz, pero a mí me interesa, ese análisis de Adorno fundamentalmente me parece importante porque señala la relación entre, ¿cómo se dice? La solidaridad entre el proyecto idealista y el proyecto capitalista, digamos. Bueno, le agradecemos a Paula su conferencia maravillosa.